Buenos días, mi nombre es Juliana Vallejo. Mi trabajo semestral estuvo basado entonces en la especie Merlucius upsi. Traté básicamente las particularidades biológicas que daban muestra de la importancia de la conservación de esta especie. Para ubicarnos taxonómicamente, la especie donde se encuentra entonces pertenece al filum de los cordados, subfilum vertebrados, superclase de los mandibulados, clase Actinopterygum de los peces óseos, orden Gadiformes, que incluye merluzas, bacalaos y otros similares. Todos tienen escamas cicloides, radios de las aletas segmentados y blandos y una cavidad craneal prolongada. Cuanto a la familia Merlucidae, entonces todos morfológicamente presentan un cuerpo largo, delgado, comprimido lateralmente y una cabeza grande o de tamaño medio. Tiene una cresta en forma de V que aparece en la parte superior del cráneo. Tiene dientes fuertes y puntiagudos, dos aletas dorsales y un anal, aletas pectorales largas y altas y rayos principales espinosos. En esta imagen se puede apreciar entonces lo que decía de la cresta en forma de V en el cráneo, y en la imagen inferior vemos entonces los dientes puntiagudos, que podría dar muestra entonces de que es una especie predadora. En cuanto al género Merlucius, todas las especies contenidas acá tienen escamas pequeñas, cicloides, de colores grises, blancos. Y el carácter diagnóstico para todas las especies que acá están contenidas es que la columna vertebral está constituida por un número variable de vértebras dependiendo de la especie. Se tienen entonces muchísimas especies de Merlucius, alrededor 13 distribuidas en todo el globo, con Merlucius galli, Merlucius australis y Merlucius upsi para Suramérica. En cuanto a parentescos, entonces Merlucius upsi se encuentra más emparentada con Merlucius australis, posiblemente por el solape que hay en las poblaciones de ambas especies, mientras Merlucius galli es más cercana a Merlucius australis, posiblemente también por el solape entre las poblaciones de ambas especies. Y Macrorhynchus magellanicus, que es la que vemos en la parte superior izquierda, es una especie de otro género, pero también contenida dentro de la familia Merlucidae, y está emparentada con ellas más por rasgos morfológicos, porque son muy parecidas. Ahora, en cuanto a la especie Merlucius upsi, se tiene que, acá como vemos en la fotografía, tiene una coloración grisácea en la parte dorsal y blanca plateada en la parte ventral, con una línea lateral de 133 a 144 escamas. Tiene una mandíbula inferior que es poco prominente, y el carácter diagnóstico que vimos ahorita en el género, que es las vértebras. En esta especie se encuentran de 50 a 53 vértebras. En cuanto a la distribución de esta especie, entonces ella se encuentra altamente distribuida en aguas templadas en el Atlántico suroccidental, desde el paralelo 21 sur hasta los 49. Ocasionalmente alcanza entonces aguas brasileñas entre los 23 grados sur en respuesta a los afloramientos de aguas subantárticas a lo largo de la costa sur del Brasil, los que les conferirían entonces un mayor acceso a alimento. Tolera un rango de temperaturas que está entre los 3 grados y los 18 grados Celsius, con un óptimo comprendido entre los 5 y los 10 grados Celsius. Tiene entonces, como se puede apreciar en la imagen, una amplia distribución geográfica. En cuanto a la parte de desarrollo y reproducción en el periodo larval, en esta especie es una etapa crítica en el ciclo de vida, durante el cual se producen grandes cambios a nivel morfológicos representados por el desarrollo y variación de estructuras como la boca, la vejiga natatoria, los ojos, el aparato digestivo, y todos resultan críticos para procesos fisiológicos necesarios para sobrevivir. Cada uno de estos estadios está altamente influido por la temperatura y el alimento disponible, siendo uno de los elementos más importantes en el periodo larval el cambio de tipo de fuente de materia y de energía. Lo que vemos en la imagen es entonces el proceso de reproducción, que está altamente ligado al del desarrollo. Vemos para macho y para hembra 6 estadios diferentes que se presentan en ellos, siendo
Estadios 1 y 2, tanto en machos como hembras, propio de los individuos juveniles, donde se empieza a dar el crecimiento paulatino en machos de los testículos y en hembras de los ovarios. Y de 3 a 5 tenemos ya lo que se da en un adulto, siendo el quinto ya la maduración total en machos de los testículos y por tanto de la liberación del esperma, y en las hembras de los ovarios y la liberación de los óvulos. Y la reversión testicular es el último paso que hay acá, que hace alusión, como se ve en el esquema, al regreso al paso 2. Aunque dije ahorita que era propio de juveniles, acá hace referencia no a que vuelva a ser un juvenil, sino que las gónadas se van a ver de forma similar a como se ven en juveniles, o sea, van a ser pequeños, no van a ser tan notorios, y de nuevo va a empezar el ciclo que observamos en el esquema. Otra cosa importantísima acá es que en machos y en hembras, los machos maduran sexualmente mucho más rápido que las hembras. Los machos lo hacen después del 2.º año, mientras las hembras entre el 3.er y 4.º año, por lo cual llega la pregunta, si hay una diferenciación en el nivel de desarrollo sexual, ¿hay un dimorfismo? Y si hay un dimorfismo, las hembras son entonces más grandes que los machos, y esto puede estar altamente vinculado a lo que decía hace un rato, a la que el macho entonces va a estar sexualmente desarrollado durante el 2.º año, mientras que la hembra pues se demora mucho más. Entonces por esto hay una diferenciación en el crecimiento de ambos. En esta imagen podemos apreciar entonces una línea de tiempo en cuanto al desarrollo de los ovarios en las hembras en la parte superior. Vemos entonces en la número 1 tendríamos la inmadurez virginal en las hembras, que se va paulatinamente a 2, 3, 4, 5 hasta llegar a la reversión de los ovarios, que ya se explicó. Y en los machos lo que tenemos en la parte inferior es un testículo en la fase 6, en el estadio número 6, que sería entonces la reversión testicular, que lleva otra vez al estadio 2, donde ya no hay una turgencia tan grande de los testículos. En este video podemos apreciar entonces que se obtiene al final entre la unión de óvulos y espermatozoides. Vemos entonces, ellos ponen muchísimos, varios miles de huevos, porque muchos de ellos van a ser predados. Y lo que vemos acá es entonces los huevos tienen un saco vitelino que suministra el alimento al embrión que está en desarrollo. Una vez este saco se rompe y quedan los pececillos, como vemos acá, libres, el saco queda adherido al pez para él poderse alimentar de esto mientras se va desarrollando su aparato vocal. La época de desove en estos individuos se da entre mayo y septiembre, que coincide con épocas que son templadas, cálidas, que los grados son más o menos 12, porque es el óptimo requerido para la fertilización y eclosión de los huevos. En cuanto a la anatomía de estos peces, tienen generalidades compartidas con la clase Aptinopterygii, que veremos acá en el video. Tienen entonces una forma fusiforme y unas branquias que les permite tomar el oxígeno disuelto en el agua a cada lado, tienen a cada lado de la cabeza. Ingresa agua, toman el oxígeno a partir de los filamentos de las branquias y sale el dióxido de carbono. Además de eso, también deben tener además las escamas. Son fundamental para la protección de los peces depredadores. También tenemos entonces aletas, que son esenciales para la locomoción, aletas pectorales, aletas pélvicas, aletas anal, la dorsal, y la que le permite el mayor movimiento, que es la que se encuentra en la cola. También tienen una vejiga natatoria que al llenarse de aire permite que el pez suba, y al comprimirse el pez baja.
en el nivel del agua. También tiene un par de ojos laterales y además una línea lateral que es sensible a las vibraciones y a la presión. La merlucia upsi se encuentra distribuida en ambientes salobres. Y básicamente, anatómicamente, lo que la diferencia de otras especies es el sistema digestivo, porque carece de un pilúrico bien desarrollado. Tiene un estómago de tipo secal y toda la organización morfológico-funcional del conducto gastrointestinal de la merluza da muestra entonces que es un pez predador. Tiene un intestino dividido en 3 secciones y no presenta una región rectal bien diferenciada. Y en el lugar de la unión de la sección anterior con la región pilórica del estómago se halla un solo apéndice pilórico rudimentario. Esto está unido al íptem número 1 de la sección del sistema digestivo. Acá vemos entonces en la imagen, en el B vemos el estómago que no tiene comida, está vacío, mientras en el C el estómago está lleno. Vemos entonces puede comer muchísimo. Y en el D el intestino. En cuanto a ecología y comportamiento, la merluza realiza migraciones en la columna de agua. Durante la noche asciende para alimentarse y durante el día está en las profundidades marinas. Se desplaza además cuando lo hace en grandes cardúmenes, acompañado de una gran variedad de fauna, lo que da muestra de las relaciones interespecíficas de esta especie. Hay elevado índice de canibalismo, donde los individuos de mayor tamaño se van a alimentar de los de mayor talla, pero esto está vinculado a las épocas invernales donde la comida es escasa, por lo cual es una especie carnívora, predadora y oportunista. Este video vamos a ver cómo un pez ya adulto se va a comer a uno más chiquito. Da muestra entonces de carnivoría y de canibalismo. Ahí lo vemos. Acá tenemos entonces la cadena trófica que decía anteriormente, por lo cual se considera oportunista, caníbal, carnívoro. Especies más pequeñas en sus primeros estados de vida se van a alimentar básicamente de fitoplancton y zooplancton. Individuos ya un poco más grandes se van a alimentar de crustáceos, de individuos ya más grandes. Los juveniles básicamente son los que se alimentan de estos. Y los individuos ya adultos se van a alimentar tanto de otros peces como de peces de su misma especie. Ahora, ¿qué importancia pueden tener estos peces a nivel ecológico, económico, social? Tienen entonces una elevada importancia ecológica por la amplia distribución que tienen, la abundancia y la posición que vimos que pues en la cadena trófica tienen. A nivel comercial, la carne es muy apreciada y es uno de los más importantes recursos pesqueros en el Océano Atlántico sudoccidental. Y debido a la tendencia declinante de las poblaciones con el paso de los años, ha aumentado un gran interés en el conocimiento de la vida temprana de esta especie para poder mirar como si se puede explotar más o qué medidas se deben tomar para explotarla de forma tal que se pueda seguir consumiendo. Por lo cual hoy día es un pez vulnerable, altamente sobreexplotado por las inadecuadas formas que se tienen de pescarlo, lo cual ha reducido drásticamente las poblaciones. Y hay que recordar que esta especie, al igual que muchas otras, forma parte de una intricada cadena que une a todas las distintas formas de vida de la Tierra. La pesquería entonces es uno de los problemas principales para esta especie. Hay pesquería artesanal y pesquería industrial. La pesquería artesanal no tiene un impacto tan grande sobre la especie, dado pues que se toman pequeños individuos. O sea, no se toma una gran población, una gran cantidad de individuos y se puede seleccionar como entre juveniles y entre más grandes cuáles se pueden comercializar y cuáles no. Mientras que la pesquería industrial es en arrastre y no se discrimina entre individuos jóvenes, individuos adultos, si ya se reprodujeron o no. Tradicionalmente, Merluccius upsi en Argentina es el que presenta el más alto nivel de capturas y en Semana Santa, por la elevada demanda que tiene,
es donde pues se da el mayor impacto. Y además lo que decía de las capturas accidentales, se pueden tomar juveniles y los juveniles no se deberían comercializar porque aún no se han reproducido. Todo esto conlleva entonces una rápida reducción de todas las poblaciones de peces. En este gráfico observamos la captura real versus la captura máxima permisible durante los años 1969 y 1998. Es realmente notorio cómo la captura real es muchísimo más grande de lo que es permitido, y cómo entre los años 1997 y 1998 ambas se vieron reducidas, pero fue porque entre los años 1995 y 1997 hubo una explotación muy alta de esta especie. Se han planteado diversos protocolos de conservación. El principal es que se ha establecido el tamaño mínimo de captura que es coherente con los estados reproductivos. Un individuo que tenga un tamaño muy pequeño, pues va a ser un juvenil o uno que pues no va a estar en el estado adecuado, aún no ha llegado a su fase sexual, por lo tanto no se ha reproducido y no debe sacarse. Deben extraerse a una velocidad inferior a la de su reproducción. Debe haber además un permanente monitoreo de las capturas y desembarcos de flota, donde realmente se vea si se está cumpliendo lo del tamaño mínimo de captura, con lo que debe haber una explotación sustentable para un recurso que no es renovable. ¿La piscicultura es acá posible? Pues eso aún está en debate y aún no se ha definido, porque es mucho más sencillo irlos a capturar en aguas de modo en donde se reproducen de modo natural que hacer cultivos, por los cuidados y los costos que tendrían la piscicultura. Entonces la talla mínima requerida para la pesca es de 25 centímetros. Un individuo inferior no se debe capturar porque es un juvenil y aún no se ha reproducido. Para la alimentación humana juega un papel fundamental. Se comercializa el filete de merluza. Estas son diferentes preparaciones de esta especie. Hay que recordar que esta es una de las mayores fuentes de alimento para muchos países y existen una gran gama de preparaciones en torno a estas especies como los que vemos en la fotografía. Las conclusiones, entonces, los recursos pesqueros deben ser usados de manera sustentable y debe ser coherente con las temporadas reproductivas, de modo que no se vean afectadas las cadenas tróficas ni los sistemas naturales por la intervención humana. La fuerte presión además a la que está sometida esta especie de merluza es la misma a la que se ven sometidas las demás especies que mencionaba que se encuentran en Sudamérica, por lo cual, dada la extinción de esta especie, también se podría extinguir fácilmente las otras especies, donde se estarían perdiendo no solo una especie de un género, sino 3 o más especies. Y en cuanto a la piscicultura, que fue lo último que traté, los estados iniciales de merluza presentan una gran autonomía desde tallas muy pequeñas, lo que le confiere mayores probabilidades de supervivencia y es un factor fundamental en aspectos ecológicos, porque pues podría facilitar su cultivo, y además de la flexibilidad de la dieta de esta especie no requiere un mayor cuidado, aunque pues los costos pueden ser un poco elevados y la producción puede ser baja y temporal, igual que en sistemas naturales o mucho menor. Eso es todo, muchas gracias.